Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos, chismes y verdades de sus celebridades favoritas. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, y que, bueno, tiene un giro inesperado. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, y del mundo entero, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman y Demet vivieron juntos, la revelación que no esperabas. ¿Les suena interesante? Espero que sí. Porque prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy, quizá les cambie la perspectiva de muchas cosas. Antes de comenzar y como siempre, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo, y darle un buen like a este, porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos en esta historia llena de amor, drama y secretos. Para entender la magnitud de lo que vamos a discutir, debemos remontarnos a los inicios de su relación, o mejor dicho, al inicio de la conexión que el público sintió por ellos. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. La química entre ellos, la conexión que irradiaban en pantalla, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo apuntaba a algo más allá de la actuación. Desde el principio, los fans se enloquecieron. Empezaron a shippearlos, a desear que esa magia que veían en la serie se trasladara a la vida real. Y claro, con el tiempo, los rumores comenzaron a surgir. Se hablaba de cenas románticas, de salidas secretas, de momentos de complicidad captados por paparazzi indiscretos. Las revistas del corazón turcas y de otros países, vaya, explotaban con noticias sobre ellos. La verdad es que durante la emisión de Erkencikus, los rumores se intensificaron. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizada al milímetro. Los fans y los medios estaban convencidos de que algo pasaba entre ellos. Y aunque ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaban ni desmentían públicamente, la intriga, la expectativa estaban en su punto máximo. ¿Y entonces, qué sucedió? Pues, como suele pasar en el mundo del entretenimiento, la especulación y el morbo eran el plato fuerte. Los medios de comunicación, los fanáticos, todos buscaban una confirmación. ¿Era amor real? ¿Era solo una estrategia de marketing para impulsar la serie? ¿O tal vez algo entre las dos cosas? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque efectivamente hubo rumores muy fuertes, muy persistentes, sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hubieran dado el paso de la convivencia. Se hablaba de que habían compartido un apartamento, un hogar, un espacio privado, más allá de los sets de grabación. Imaginen la locura de las fans, la emoción. Y aquí viene la gran pregunta, ¿vivieron juntos realmente? La respuesta directa, la oficial, la que te van a dar si les preguntas directamente a ellos, es ambigua. Nunca hubo una confirmación explícita. Pero los rumores, los indicios, las fuentes cercanas, pintan un panorama bastante claro. Y aquí es donde viene la revelación, la que quizás no esperabas. Para entender bien esto, debemos hablar de las fuentes que nos dan la información. No son solo rumores de fans en las redes sociales. Hay medios de comunicación serios que se basaron en testimonios, en filtraciones, en información de personas cercanas a la pareja. Personas que por razones obvias preferían mantener el anonimato. Según estas fuentes, sí, hubo un periodo de tiempo, aunque no muy largo, en el que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron un espacio vital. ¿Por qué no lo confirmaron? Quizás porque querían mantener su vida privada, porque no querían alimentar aún más el morbo de los medios, o simplemente porque no querían que su relación se viera condicionada por las expectativas del público. Pero, es lógico que dos personas que comparten una conexión tan fuerte en la pantalla, no busquen trasladarla a la vida real. La revelación que quizás no esperabas no es tanto la convivencia en sí, sino las razones detrás de ella y las consecuencias que tuvo. Porque aunque no confirmaron abiertamente su relación, la convivencia, supuestamente, ocurrió. Y aquí es donde entran los detalles importantes. Se dice que compartieron un apartamento, no en el centro de Estambul, sino en una zona más tranquila, más alejada de los paparazzi, donde podían sentirse más libres y relajados.
Esta decisión sugiere la intención de crear un espacio de intimidad, de resguardo, lejos del escrutinio constante. Un intento de construir una relación genuina, lejos de las presiones del mundo del espectáculo. ¿Por qué es importante esto? Porque la convivencia implica intimidad, Camp. Artir construir un vínculo más allá del trabajo. Y según las fuentes, esta convivencia fue intensa, apasionada, pero también muy corta. Imaginen la vorágine que deben haber vivido. 2 estrellas en ascenso con una química arrolladora, intentando navegar el mar embravecido de la fama y el amor. La presión, las agendas apretadas, la falta de privacidad, todo se conjugaba en contra de la posibilidad de una relación duradera. Pero profundicemos un poco más en los detalles que las fuentes nos revelan, esos pequeños fragmentos que, unidos, construyen una imagen más clara de lo que pudo haber sucedido. El apartamento, como mencionamos, no estaba en el bullicioso centro de Estambul. Se dice que fue elegido estratégicamente en una zona residencial, con la esperanza de pasar desapercibidos. ¿Cómo era ese espacio? ¿Qué ambiente crearon? ¿Qué tipo de vida compartieron? Las respuestas lamentablemente son fragmentarias, pero los rumores sugieren un ambiente de complicidad, de risas, de cenas íntimas y noches compartidas. Se habla de momentos cotidianos, de pequeñas rutinas que se convirtieron en pilares de su día a día. Desayunos juntos, paseos por el barrio, tardes de relax en el sofá viendo películas. Todo dentro de las limitaciones que impone la fama. La pregunta que surge es, ¿lograron realmente construir un refugio, un espacio seguro, o la presión externa siempre se coló en su intimidad? Es aquí donde entran en juego las personalidades de Can y Demet. Can Yaman, conocido por su fuerte carácter y su aversión a la intromisión en su vida privada. Demet, por su parte, más reservada y discreta, que prefiere mantener un perfil más bajo. Estas diferencias, que en un principio pudieron ser complementarias, se convirtieron, al parecer, en un factor determinante en el desenlace de su historia. Can, acostumbrado a la atención mediática, pero a la vez celoso de su privacidad, pudo sentirse agobiado por el constante escrutinio. Demet tal vez buscaba un refugio, una relación más estable, lejos de los focos. La diferencia en sus expectativas, sumada a la presión externa, pudo generar tensiones y desencuentros. Y aquí es donde la historia se torna agridulce. Porque aunque hubo pasión y momentos felices, la convivencia, según las fuentes, no perduró en el tiempo. El final de su relación, o al menos el final de lo que parecía ser una relación romántica, llegó poco después de la emisión de Erkencikus. Un final abrupto, lleno de especulaciones y rumores. Las razones, como suele suceder en estos casos, son difusas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama. Pero, ¿qué fue realmente lo que rompió el hechizo? ¿Qué sucedió en ese apartamento, en ese espacio de intimidad, que llevó al fin de su historia? Las respuestas, como siempre, están veladas por el misterio. Lo cierto es que tras la ruptura, los rumores se intensificaron. Los medios de comunicación especulaban sobre las causas, los fanáticos expresaban su tristeza y decepción. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las especulaciones superaron a la realidad. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de problemas de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fueron realmente estas las razones del final? ¿O simplemente la presión, las expectativas y las diferencias personales pesaron más que el amor? Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura fue dolorosa, tanto para ellos como para sus seguidores. Y que a partir de ese momento sus caminos se separaron. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera actoral, cosechando éxitos y buscando nuevos horizontes. Pero, ¿qué pasó con ese amor, con esa chispa que vimos en pantalla? ¿Se esfumó por completo? ¿O quedó algo, aunque sea un recuerdo, en sus corazones? La respuesta, como siempre, es incierta. Lo que sí podemos decir es que a pesar de las especulaciones y los rumores, el cariño del público por ellos sigue intacto. Hoy en día, cada uno ha continuado con su vida, forjando carreras exitosas y manteniendo un perfil mediático activo. Sin embargo, el recuerdo de su relación, de esa chispa que encendieron en Erkencikus, sigue presente en la memoria colectiva. Y cada vez que se cruzan, ya sea en eventos públicos o en las redes sociales, la expectativa vuelve a encenderse. ¿Habrá un reencuentro?
¿Una reconciliación? ¿O la historia de amor de Can Yaman y de Met Özdemir quedará para siempre en el terreno de los que hubiera sido? Y llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que vivieron juntos? ¿Qué expectativas tenían sobre su relación? ¿Les sorprendió la revelación? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.